IBM, ¿ya? Les va a dar unas palabras introductorias para que empecemos por fin con la presentación. Gracias. Bueno, bienvenidos a IBM. La verdad que un gusto tenerlos acá. Nosotros a las 3 tenemos un espacio donde vamos a dar nuestra charla y les vamos a contar qué está haciendo IBM hoy con varias cosas, varias iniciativas bien importantes y sobre todo unos últimos anuncios que hemos liberado en la nube, varias cosas para desarrolladores, así que va a ser interesante para ustedes. Pero quería hablarles de un tema más administrativo. Estamos en un periodo medio sísmico, bueno, somos un país sísmico, pero me ha pedido la gente de seguridad que sepan muy bien, dado que es un edificio seguro, acá hay un data center muy grande, hay ciertas normas de seguridad. Primero, no podemos andar por ningún piso, solamente en este piso, en esta área. Segundo, hay 2 vías de evacuación. Por este lado, hacia derecha y luego izquierda, al lado de los baños siempre hay una escalera de salida, y hacia este lado, pasado la mampara, donde están los baños, también hay una escalera. Si hay que evacuar, esas son las únicas 2 escaleras, no se puede tomar ningún ascensor. ¿Okay? Obviamente yo voy a estar acá todo el día con ustedes, con los organizadores, pero es importante porque, aunque es un edificio súper antisísmico, bueno, uno tiene que prevenir. Los baños están pasados la mampara, como digo, al lado de la escalera, van a encontrar baño. ¿Okay? Eso es lo que les quería decir. Así que bienvenidos, un gusto y espero que disfruten. ¿Okay? Muchas gracias. Bueno, hoy día la primera charla va a estar a cargo de nuestro amigo Edgardo. Edgardo es un experto en electrónica, ¿ya? Es ingeniero informático, compañero y amigo mío, así que lo dejo con él. Buenas, como dice, me llamo Edgardo Vázquez, soy ingeniero en electrónica, tengo unos 2 años de experiencia, más unos 5 años de técnico en electrónica. Estudié técnico en electrónica en el liceo, tampoco soy el capo de la electrónica, pero por lo menos podría tomar un equipo y entender lo que hace. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con la presentación. Es de electrónica básica, como dice. Y empezamos. Ya. Primero, ¿qué es la electrónica? ¿Alguien tiene alguna noción o algo que me podría comentar? Ahí está. Bueno, la electrónica es parte de la física que estudia los cambios y los movimientos de los electrones libres y la acción de las fuerzas electromagnéticas y los utilizan en aparatos que reciben y transmiten información. La electricidad existe mientras no se alcance una compensación de cargas entre los polos y el conductor. No sé si puedo... No sé, se entiende ya que esto es una pila con su polo positivo, con el polo negativo, y lo que captamos por acá es un conductor, que podría ser un cable de cobre, aluminio, incluso el oro que es conductor, o cualquier metal que es conductor. ¿Ya? Y lo que quiere decir con el encabezado es que los polos se tienen que agrupar a su respectivo polo, o sea, los negativos que ven acá van a viajar a su sector negativo y los positivos van a viajar a los sectores positivos. ¿Les queda claro más o menos cómo funciona? ¿Es el flujo de la corriente? ¿Qué es el voltaje? ¿Qué es el voltaje? En la electrónica existen 3 medidas que son las principales, que es el voltaje, la intensidad y la resistencia. ¿Ya? La primera vendría siendo el voltaje, que son la cantidad de la fuerza de los electrones con la que viajan a través de un conductor. ¿Ya? También se llama tensión, diferencia de potencial o caída de potencial. El voltaje siempre se debe medir en 2 puntos y se suele mencionar como el voltaje en este punto con respecto del otro. Cuando yo mido el voltaje, no sirve que yo lo mida con, por así decirlo, con una sola patita del tester, una pinza. Necesito poner las 2 pinzas del tester y puedo medir el voltaje entre una sección y otra sección. Normalmente es la sección que emite el voltaje y masa. ¿Ya? Bueno, existen diferentes tipos de voltaje que ocupamos nosotros. Por ejemplo, el de 5 volts que ocupa Arduino, 12 volts que son las fuentes normales, ¿ya? 24 volts también está dentro de los normales. La telefonía creo que trabaja con alrededor de 40 volts, los 220 que trabajan en la red eléctrica. ¿Ya? La otra es la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente es la cantidad de electrones que traspasa un conductor. ¿Ya?
como se ve en el dibujo, los electrones, la cantidad de electrones que van con una fuerza que llamada voltaje, y abajo una cantidad mucho más alta de electrones pasando a través del conductor. ¿Ya? La intensidad de corriente, comúnmente llamada corriente a secas, también se define como I en las fórmulas, es una magnitud eléctrica que se define como la cantidad de carga eléctrica que pasa en un determinado tiempo a través de un punto concreto de un material conductor. Eso quiere decir que en una sección de cobre de 1 metro, si yo le inyecto voltaje, pero no hay nada consumiendo, no va a haber ninguna corriente traspasando este conductor. Al colocar yo una carga al final de este, ahí va a haber una carga de voltaje de intensidad. Tipos de corriente eléctrica. No sé si alguien sabe que existen 2 tipos de corriente. ¿Sí? Ya. Para los que no sepan, existe la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa también se conoce a veces como corriente continua. Tiene una pequeña diferencia entre la continua y la directa, pero los dos trabajan por el polo positivo de la frecuencia. ¿Ya? La corriente continua o directa. Llamamos corriente continua a aquella en la que los electrones circulan a través del conductor siempre en la misma dirección. Es decir, en la que los extremos de mayor y menor potencia, o lo que es lo mismo, los polos positivos y negativos, son siempre los mismos. Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con la corriente constante, por ejemplo, la suministrada por una batería. Justamente solo es continua toda corriente que, tal como acabamos de decir, mantenga siempre la misma polaridad. ¿Se entiende más o menos lo que dice el encabezado? Vamos a analizar. Por ejemplo, tenemos nuestro diagrama. Un eje X y un eje Y. Tenemos el voltaje y tenemos el tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende? En el punto cero. La corriente alterna, esta es la corriente continua. La corriente continua, acá el positivo y acá el negativo. La corriente continua trabaja de esta manera, manteniéndose constante en 5 volts. O podría, por ejemplo, también ser en 12 volts. Sería un poco más arriba. 12 volts. ¿Ya? Esa es la corriente continua. Pero la corriente directa, la corriente alterna, la otra la podríamos decir que es la corriente que circula de esta manera. Y la corriente. ¿Se entiende la diferencia? Pregunta, en la alterna, que por ejemplo la corriente que tiene 220, Sí. los 220 están en medio de esa Sí. oscilación. Eso es lo que vamos a mostrar después. ¿Ya? Por ejemplo, esta tiene una variación el pic más alto, por ejemplo, llegaría a 12 volts y el pic más bajo llegaría a 5 volts. Entonces, en el momento, en el tiempo, este voltaje, esto tiene va subiendo desde 5, llega a su máximo que son 12 y luego empieza a descender a 5 nuevamente. ¿Ya? Similar cómo funciona la corriente alterna. La diferencia es que esta solamente trabaja en el polo positivo del gráfico. ¿Ya? Eso sería la corriente continua, corriente directa. Con esta corriente es la que trabaja Arduino y la gran máquina de electrónica. ¿Ya? La corriente alterna normalmente se ocupa para el tendido eléctrico, para la corriente que consumimos desde el enchufe en realidad. Esta sería la corriente alterna. Como decía nuestro amigo aquí, la corriente alterna es igual a la que está acá arriba, la diferencia es que da vueltas entre positivos y negativos. Esa es la corriente alterna. O sea, por el mismo conductor del cable pasa una corriente tanto negativa como positiva. ¿Ya? Normalmente lo que tenemos en las casas son 220 y 220. Normalmente nosotros necesitamos un transformador para convertir esta corriente de alterna
convertirla a continua. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y la otra medición es la resistencia. Sería nuestra última para la fórmula. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es la capacidad para oponerse al paso de la corriente eléctrica o a través de él. Es decir, cuanto mayor sea la resistencia de este componente, más dificultad tendrán los electrones para atravesarlo, hasta incluso el extremo de imposibilitar la existencia de la electricidad. Esto quiere decir que no todos los componentes tienen la misma característica de resistencia. Por ejemplo, los conductores eléctricos como los cables normalmente están hechos de cobre, pero no es un cobre, por así decirlo, perfecto, es un cobre de aleación. Entonces, contra mejor sea el cobre, mejor, a ver cómo decirlo, menos resistencia tendría. Contra más aleación con otros metales, la resistencia se va aumentando. Quiere decir que si yo en un cable inyecto 220 volts en, supongamos, 300 metros y decimos que este cable en una sección de 1 metro tiene una resistencia de 1 ohm, en 300 metros tendríamos una resistencia de 300 ohms. No sé si me entienden más o menos. O sea, contra más largo sea el conductor, mayor va a ser la resistencia. Pregunta, ¿qué metal es el mejor conductor que existe? Si no me equivoco es el oro. Sí, el oro, pero el oro obviamente es muy caro para tenerlo, así que el otro conductor después creo que es el cobre, no, la plata. Después viene el cobre y creo que después el aluminio. Sí, también se usa el contacto eficiente. El platino está sobre el oro, pero Sí. mi consulta es otra, con respecto a la resistencia. Ajá. Cuando tú pones más resistencia, lo que incluyes es voltaje o amperaje. Los dos. Ok. Los dos, porque, a ver, ¿cómo decirlo? La fórmula, bueno, de ahí viene la ley de Ohm, dice que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad y inversamente proporcional a la resistencia. O sea, si yo subo un voltaje, va a subir mi amperaje. Ok. ¿Ya? Los dos van a subir y bajar al mismo tiempo, Sí. dependiendo de la resistencia que hay. Correcto. Correcto. Y lo mismo sería si yo bajo la resistencia, van a subir. Ok. ¿Ya? A ver, resistor, conductores. Ya. Con materiales con poca o muy poca resistencia, los llamados conductores como el cobre y la plata, y materiales con bastante o mucha resistencia, los llamados aislantes, como madera o determinados tipos de plástico, entre otros. Bueno, obviamente sabemos que los conductores es cobre, y si es cobre, por así decirlo, desnudo, no lo podemos tocar porque nos va a dar la corriente. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Se le pone una capa aislante. Y esto tendría una resistencia infinita. O sea, yo lo toco, no me va a pasar nada. ¿Ya? Exceptuando, por ejemplo, las torres de alta tensión. Es tanto el voltaje que circula, si no me equivoco, 13.000 volts en estas torres de alta tensión, que si yo voy a tocar un cable de esto, voy a morir frito en un momento. ¿Ya? Va a variar un poco dependiendo de la cantidad de voltaje. Obviamente con los voltajes que vamos a trabajar, que son con el Arduino, no son riesgosos, y lo que vamos a llegar probablemente vamos a ocupar 220 volts. Claro, es riesgoso, pero no los va a matar mientras no anden, no sé, a pies descalzos y mojados. Así que no debería haber problema. ¿Ya? Aunque un material sea conductor, siempre poseerá inevitablemente una resistencia propia que evita que se transfiera el 100% de la corriente a través de él. Como lo que les explicaba, en un cable conductor siempre va a bajar un poco el voltaje. ¿Ya? Lo normal, por ejemplo, del transformador de la calle al medidor de nuestras casas llegan alrededor de 240 volts. Pero uno ve la televisión en la parte de atrás y dice funciona con 220 volts. Pero tiene un porcentaje, puede ser mayor o menor el voltaje con el que trabaje. Por lo mismo también, el poste a tu casa, hay 10, 15, 20 metros a veces en llegar, va a haber una caída de tensión. O sea, el voltaje va a disminuirse un poco. Ley de Ohm. La ley de Ohm es una fórmula que explica la relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia. ¿Ya? Dice que si un componente eléctrico
con resistencia interna R es atravesado por una intensidad de corriente I entre ambos extremos de dicho componente, existirá una diferencia de potencial que se llama voltaje, que puede ser conocida gracias a la relación V es igual a I por R. Esta fórmula en la electrónica es la que más se usa, todas las fórmulas demás se derivan de esta, ¿ya? De una u otra forma llevan esta fórmula base. ¿Cómo aprendérsela? A mí me costó harto aprendérmela hasta que un profesor me dijo, la fórmula es VIR, V y R. Sabemos que V es igual a I por R, ¿ya? Se puede ver que suponiendo que una resistencia interna del componente no cambia, cuanto mayor es la intensidad de corriente que lo atraviesa, mayor es la diferencia de potencial en sus extremos. Vamos a dibujarlo a ver si... Ven bien en la pizarra, ¿cierto? ¿Alguien sabe lo que es el dibujo de este componente? Sí. Una resistencia, como dice ahí, tiene un voltaje. ¿Saben lo que es este dibujo? ¿Sí? Masa o negativo. Normalmente se diagrama esto como al negativo, el polo negativo de los circuitos. ¿Ya? Tenemos un voltaje que lo atraviesa una corriente ahí, ¿cierto? Con una resistencia de 100 ohms. Ohm es la medida de la resistencia, ¿ya? Nosotros podríamos saber que, por regla de 3, por ejemplo, si tenemos un voltaje de 12 voltios y tenemos una intensidad de 2, tenemos que V es igual a I por R. Podríamos nosotros saber cuánto es la resistencia que tenemos acá, ¿ya? Porque nosotros sabemos cuánto consume nuestro circuito en intensidad de corriente y sabemos cuánto voltaje le vamos a inyectar. Entonces decimos que voltaje 12 igual a I de 2 por R. Vamos a ver esto, lo necesitamos despejar. Lo pasamos y lo dividimos por 2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tenemos una resistencia de 6 ohms. ¿Queda menos claro cómo funciona? ¿Sí? Hay otras variantes, por ejemplo, si yo quiero saber el voltaje es igual a I por R. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber la resistencia? La resistencia es igual a V partido por I. Si yo quiero saber la intensidad, es V partido por R. ¿Ya? Esas son las variantes. Más adelante les voy a mostrar un círculo con toda esa información donde le están las variantes de cada una de las formas. ¿Ya? También se puede ver que suponiendo, en este caso, que en todo momento circula la misma intensidad de corriente por el componente, cuanto mayor sea su resistencia interna, mayor es la diferencia potencial en sus dos extremos. Por ejemplo, esto va a ser a modo de ejemplo porque no voy a hacer los cálculos para revisarlo, ¿ya? Suponiendo que acá hay 12 volts, con una intensidad de 12. Yo mido acá el voltaje con un voltmetro, o el tester tiene un voltmetro, un ampermetro y un medidor de resistencia. Nosotros podríamos saber que con esta resistencia ahora ya no tenemos los 12 volts, tenemos 9 volts. ¿Ya? ¿Les queda más o menos claro por qué pasa esto? ¿Qué pasa si yo se lo subiera a 1000? ¿Qué va a pasar con el voltaje? Va a descender de nuevo. ¿A cuánto? No sé, supongamos que a 6 volts. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo subo el voltaje a 120 volts? ¿Qué va a pasar con este voltaje ahora? Va a subir. Entonces ahora supongamos que va a medir 110. ¿Ya? Ahora, supongamos que la intensidad de nuestro circuito baja a 0.5. ¿Qué va a pasar con nuestro voltaje? Correcto, va a la mitad. ¿Ya? ¿Queda claro más o menos cómo funciona la ley de Ohm en los circuitos?
esta es la ley de Ohm en gloria y majestad. Lo que me explicaba, la fórmula, las variantes, el dibujo dice lo mismo, y lo que trata de explicar el dibujo es, si yo quiero saber el voltaje, dado el voltaje, digo que voltaje es igual a I por R. Por ejemplo, ahora yo quiero saber la intensidad, dado la intensidad. ¿Qué vendría siendo? Intensidad es igual a voltaje partido por R. ¿Cierto? Si quiero saber la resistencia, hago la resistencia y digo que B, resistencia es igual a B partido por R. Y esta es la cantidad de fórmulas que se pueden derivar de esa misma fórmula. Puedo saber la potencia de un componente, la corriente de un componente, la resistencia y el voltaje. Y todo esto funcionaría con la regla de 3. O sea, si yo, con que yo sepa 2 de los que salen ahí, puedo obtener el tercero. ¿Ya? La potencia eléctrica. Podemos definir la potencia de un componente eléctrico, electrónico, como la energía suministrada por este en un segundo. Si no obstante, estamos hablando de una fuente de alimentación. Con una palabra potencia nos referimos entonces a la energía eléctrica aportada por esta al circuito en un segundo. En ambos casos, ya sea potencia consumida o potencia generada, la potencia es un valor intrínseco propio del componente generador, respectivamente. Su unidad es el watt, aunque yo la he conocido siempre como watt. ¿Cuántos watts tiene ese circuito? Supongamos que tenemos nuestra fuente de poder. ¿Habían visto ese dibujo antes? Sí. Ese es el esquema para hacer una fuente de poder. ¿Ya? Supongamos que tenemos una fuente de 12 volts. Pero nuestra fuente solamente dice que nos va a aportar 100 watts. Tenemos nuestro circuito, la resistencia, que consume 200 watts. ¿Qué va a pasar con nuestra batería? O nos va a durar nada o se va a quemar. ¿Ya? No puede colocar baterías de menor potencia que la consumida por el circuito. ¿Ya? Ahora, podríamos decir también que esta resistencia, de la misma manera, la atraviesa con intensidad, que es el amperaje, la atraviesa un voltaje de 12 volts, y la resistencia es de 100 ohms. Vamos aterrizando. Todos los circuitos se deben aterrizar para que haya un flujo de electrones. Si los circuitos no se aterrizan, la carga va a quedar ahí, no va a hacer nada el circuito. ¿Ya? Viendo el tema de la potencia, y una intensidad de 1. Nosotros podríamos decir cuántos watts consume esa resistencia. ¿Ya? Vamos a ver la fórmula de esta adelante. Podemos calcular la potencia consumida por un componente eléctrico si sabemos el voltaje al que éste está sometido y la intensidad de corriente que lo atraviesa, utilizando la fórmula P de potencia es igual a V por I. Por ejemplo, una bombilla sometida a 220 volts, por la que circula 1 ampere, consumirá 220 watts. Por otro lado, a partir de la ley de Ohm podemos deducir otras dos fórmulas equivalentes que se nos pueden ser útiles si sabemos el valor de la resistencia interna del componente. O también podría ser P igual a 2, sería voltaje elevado a 2 partido por R. Finalmente, hay que saber que los materiales conductores pueden soportar hasta una cantidad máxima de potencia consumida. Nos vamos a ver. La potencia es la que aparece en el lado superior, ¿ya? Queremos saber cuánta watt está consumiendo esta resistencia. Entonces decimos que potencia es igual a ¿cuánto? Sería a voltaje de 12 volts multiplicado por la intensidad de 1. Entonces nuestra potencia de ¿cuánto sería? De 12 watts. ¿Ya? ¿Queda claro más o menos cómo hacer el cálculo? ¿Sí? ¿Con la fórmula? Normalmente esto se debe hacer por la resistencia, porque las resistencias se venden en cantidad de watts. ¿Ya? Las resistencias
Hay unas pequeñas que son de 1/8 de watt, una un poco más grande que son de 1/4, después de 1/2 y de 1 watt. Y hay unas creo que son de 2 watts que son más o menos como de este porte de color blanco. ¿Por qué? Porque necesitan disipar todo lo que están consumiendo. O sea, si mi resistencia le inyecto 12 volts y acá me están saliendo 2 volts, algo tendré que hacer con el 10 volts que me sobra. ¿Cómo lo hacen? Lo difuminan en calor. Bien, ¿queda claro entonces lo que son las tres, la fórmula esencial de los circuitos? ¿Cómo calcularlo? ¿Sí? Bueno. Ya. Señales digitales y analógicas. Podemos clasificar las señales eléctricas, ya sean voltaje o intensidad, de varias maneras, según sus características físicas. Una de las clasificaciones posibles es distinguir entre señales digitales y analógicas. Esta parte igual es importante saberla porque también el Arduino trabaja, no sé si se han fijado, con señales digitales y analógicas. ¿Alguien sabe la diferencia entre una y otra? ¿No? O sea, suena como que 1-0 la digital y la analógica tiene variación. Sí. Así es. ¿Y la analógica? ¿Alguna idea? No hay idea. Entonces, La medición real, ¿Mm? la medición real. La No medición. es 1-0, es variado. Sí, podría definirse como un valor variable en el tiempo. ¿Ya? Señal digital es aquella que solo tiene un número finito de valores, lo que se suele llamar tener valores discretos. Un semáforo tiene 3 valores posibles, o en electrónico 0 y 1 para high y low. La digital normalmente, vemos a nuestro gráfico, donde tenemos nuestro tiempo y tenemos nuestro voltaje. Por ejemplo, nosotros queremos enviar, en un segundo queremos enviar una señal. ¿Cómo enviaríamos la señal? Por ejemplo, sería un alto, un bajo, un alto, un bajo. Todo esto en positivo. ¿Ya? Como dice ahí, los valores altos y bajos. Para Arduino son 5 volts un alto, 0 volts un bajo. Y ahí yo puedo enviar señales. Arduino sabe interpretar eso por la cantidad de subidas y bajadas. ¿Ya? Que lo mismo sería como un número binario cuando transfiero 0 y 1 a través de un cable. Eso sería. Si aplicamos 5 volts como valor alto, cuando el dispositivo solo admite 3, se corre el riesgo de dañar el dispositivo. Tienen que fijarse siempre que los microcontroladores, la gran mayoría, trabaja en 5 volts. Y Arduino tiene un microcontrolador en el interior. No pueden meterle más de 5 o tratar de sacarle más de 5 volts. ¿Qué pasa si al Arduino le queremos conectar algo que consuma 12 volts? Va a tratar de sacar los 12 volts de ahí y lo va a quemar. ¿Ya? Tienen que siempre conectar 5 volts a la salida y a la entrada. ¿Ya? Y hay otros equipos que permiten solamente 3 volts como alto y el 0 como bajo. Señales analógicas son aquellas que tienen infinitos valores posibles dentro de un rango determinado, lo que se suele llamar tener valores continuos. La mayoría de magnitudes físicas, temperatura, sonido, luz, son analógicas, así como también las más específicas, eléctricas, voltaje, intensidad y potencia. ¿Por qué dice eso? Porque yo puedo tener en un circuito 1 volt, 2 volt, 3 volt, 10 volt, 20 volts. Podría yo variar el tiempo. No va a ser como una digital que voy a tener solamente 2 valores. O sea, un 5 para un alto y un 0 para un bajo. Muchos sistemas electrónicos, un computador por ejemplo, no tiene la capacidad de trabajar con señales analógicas. Solamente puede manejar señales digitales, especialmente de ámbito binario. De ahí su gran importancia. O sea, nosotros los computadores trabajamos siempre con señales digitales, no podemos trabajar con analógicas, a no ser que nosotros le pongamos un conversor por el camino, podríamos hacer algo. Vamos a ver. Tenemos la corriente de nuestra casa.
vendría siendo esto? ¿Qué tipo de señal? Alterna, y también sería una señal analógica. Normalmente uno para diagramarlo lo diagrama así, diciendo que el punto más alto serían 220 y el punto más bajo serían 220, positivo y negativo. Pero hay veces que se nos filtra ruido. Normalmente con los computadores, cuando nosotros enchufamos un computador a la casa, en la casa al lado también, todas las casas que conectan computador y elemento electrónico, esta frecuencia no es así. La frecuencia es así. ¿Por qué? Porque se le mete ruido. Eso sigue siendo una señal analógica. ¿Ya? La otra. Otro ejemplo podrían ser, por ejemplo, las señales de FM, la frecuencia modulada de los radios. ¿Saben cómo funcionan las frecuencias de los radios? ¿No? Para emitir la señal. Estas normalmente funcionan con una señal portadora, es decir, la señal, pero dentro de esta señal traigo más señales dentro. ¿Ya? Eso también vendría siendo una señal analógica. Porque varía en el tiempo, y puedo decir, por ejemplo, puedo mostrar todo lo que hay aquí en un parlante. Y se va a escuchar con diferentes tonalidades. ¿Ya? A diferencia de las digitales, que lo único que vaya a escuchar es un bip o un no bip. Esa es la diferencia. ¿Ya? Un silencio. Un silencio. O un bip hacia adentro. ¿Sí? ¿Queda claro, sí? Aparte del no bip. Le tengo una consulta. En varias oportunidades has hablado, disculpa el tono, sobre señales analógicas que van desde el campo positivo y en el campo negativo. ¿Cuál es la diferencia o el comportamiento electrónico entre la parte positiva y la parte negativa? O sea, ¿tiene alguna explicación? Y eso no sé, tal vez escaparía de lo que es lo que nos estaba hablando porque es algo más física. Ah, ok. Pero es movimiento de electrones, positivos, negativos. A ver, vamos a explicar. Yo tampoco sé explicar muy bien. Resulta que en la represa, donde se juntan agua y están las turbinas que generan la electricidad, son motores. Estos motores giran. Generan un campo electromagnético, ¿cierto? Con positivos y negativos. Entonces, la energía va girando este motor, o la turbina, va pasando esto. Y va generando positivos y negativos dentro de un mismo conductor. No sé si les queda claro, ¿no? Claro, porque ya tiene un imán, ¿no? Y cuando se encuentran los polos, se Es lo invierten. mismo que los motores. Tiene sentido. Los motores son el motor, que sería el torque, y por dentro tiene un bobinado, que sería con un positivo, otro bobinado con un positivo, un negativo y un negativo. Eso no va a girar. Pero ¿qué pasa si yo ahora le cambio? Va a girar. ¿Y qué pasa si esto lo hago varias veces con una señal de este tipo? ¿Qué vamos a hacer con el motor? Va a empezar a girar. ¿Queda claro? Sí. Eso es básico porque es un poco más complejo de explicación en realidad. Habría que entrar ya en el comportamiento de átomos y de electrones a través de los conductores. Sí, porque te hago la pregunta, porque cuando estabas hablando de los electrones libres, yo recuerdo que si uno ve la tabla periódica, el oro tiene pocos electrones libres en su última órbita, ¿no? Por Sí. lo que significa que los electrones tienen facilidad de moverse allí. Sí, A diferencia de la madera, que ya los últimos están completos. claro. Al estar completo, un electrón no pasa por ahí, es muy difícil, y ahí es donde viene lo de la resistencia Sí. y todo eso a nivel físico. Por eso no voy a entrar en esa parte, por Sí. el nivel físico. Cálculo de electrones de valencia y otra cosa. ¿La señal digital solamente trabaja hasta 5 volts? ¿O eso es para los Arduino? Tú le dices cuánto quieres trabajar. Ah, ya, ok. Si tú quieres que tu señal digital sea ponte tú, de 10 volts como bajo y de 50 volts como alto, puedes hacerlo. Como estándar se ocupa el 0 como bajo y normalmente el 5 como alto. Ya. O puede ser 12, puede ser 24, es una decisión tuya y de tu circuito. Pero tienes que ver también el tema de consumir voltaje, la batería que tienes. Entonces, normalmente se ocupan los estándares. Ya. ¿Ya?
señales digitales y analógicas. Aquí está la parte de convertir la señal. Para convertir una señal analógica en digital se necesita un conversor analógico digital, como obvio, que traduzca, mejor dicho, o simule la señal analógica del mundo exterior en señales digitales entendibles por dicho sistema electrónico. Si se desea convertir una señal digital analógica, se necesita un conversor digital analógico. También parece que bueno. Si se desea realizar el proceso inverso, el computador de una señal analógica, para poderla así emitir al mundo físico, un ejemplo del primer caso sería la grabación del sonido mediante un micrófono y un océano. El segundo caso sería la reproducción de un sonido pregrabado mediante un altavoz. ¿Alguien sabe cómo funcionan los parlantes para emitir un sonido? ¿Sí, no? Normalmente los parlantes tienen una bobina alrededor y adentro tienen un imán. O sea, claro que tiene un imán, ¿cierto? Entonces, para que tengan un núcleo y haya una mejor inductancia de la bobina alrededor de ella. Entonces, ponemos una señal, por ejemplo, o sea, ¿han visto alguna vez cómo producir audio? Son señales de este tipo, más bonitas, sí. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? El parlante va a empezar a vibrar. Cuando empieza a saltar, va a empezar a vibrar a cierta frecuencia y va a producir un sonido. Cuando empieza a bajar, va a empezar a producir otro sonido. Entonces, así se produce el sonido en un parlante. ¿Ya? El problema de esto, dice ahí, es complicado transformar una señal digital a analógica. No es imposible, pero es complicado. Porque cuando se hace la conversión entre uno y otro, se pierden, por así decirlo, los pics de los sonidos. Si hace sonido. Igual que en el dibujo, tenemos esta señal analógica y la queremos convertir a digital con pulsos. Pero sabemos que esto tiene un máximo de 24 volts y un mínimo de 24 volts. El problema de esto es que las digitales tienen o son 0 o son 1, o son 0 volts o 5 volts. O podría ser 24 como en este caso. ¿Cómo convierto esto? Voy a perder señales de aquí, señales de aquí, y si tengo más frecuencia voy a perder señales de aquí, de aquí, de aquí. Entonces, por lo que de convertir, voy a tener que hacer perdiendo arriba. ¿Cierto? ¿Qué es lo que perdí aquí? Otra rama. Otro pulso. ¿Qué perdí aquí? ¿Qué pasaría? Se pierde la calidad. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero convertir de nuevo esta señal? Sería. ¿Qué pasó? Se perdió. Por eso cuando, por ejemplo, ustedes graban, por así decirlo, supongamos por un micrófono parlante, supongo el micrófono, sale el audio, lo grabo. Ahora ese audio lo hago salir por mi parlante, lo vuelvo a grabar. Después de 10 o 20 veces lo único que se va a escuchar es un... ¿Ya? ¿Por qué? Por esta conversión. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Tanto un tubo? Porque cuando yo no lo entendí. Yo tengo una duda. Bien. En ese caso, en el caso que fuese voltaje, en el caso de la conversión, si la señal análoga se transforma a una señal digital, el voltaje disminuye por la parte que se pierde arriba de la señal análoga. Lo que pasa es que eso es a manera de explicación, pero eso puede arreglarse con algoritmo o con componente electrónico específico. No necesariamente se va a perder. Para modo de explicación, pasa eso. O sea, si tú tenías una señal de un 100% de buena calidad y tú la empiezas a convertir, probablemente a la primera conversión un 0,01% se va a perder. Entonces no es tanto tampoco, pero depende de los componentes que tengas. Y si tenéis, no sé, por ejemplo, si pasáis todo este audio por un software, no sé, de Adobe de audio, podéis volver a subir la calidad del audio. Podéis mejorarlo, remasterizar, eso ya es por lo que ocupes. A ver, la señal digital y analógica. Esto también es una explicación.
una explicación de lo mismo, cómo convertir la señal. Que vamos a empezar a apurarnos un poquito porque me dicen que ya está ahora. A ver. Lo mismo que les expliqué al principio. ¿Lo ven bien, cierto? ¿Sí? Lo ven muy bien. Acá tenemos una señal y una señal con ruido, analógica. Una digital, ceros y uno, la digital con ruido. ¿Por qué ocupamos una digital en vez de una analógica? Porque sabemos que aunque aquí en esta sección varíe, sabemos ahí que nosotros tenemos una señal analógica con un valor fijo, porque sabemos que acá hay 5 volts, para un 0 y acá para un 0, para un alto y para un bajo. En cambio, si ocupáramos una señal analógica, tendríamos que hacer la conversión y tratar de entender todo lo que va en esa parte del circuito. ¿Ya? Ya, las señales periódicas y aperiódicas. ¿Alguien ha escuchado de los hertz? Que la frecuencia que viene aquí en Chile es de 50. Eso quiere decir que en el tiempo de un segundo, un voltaje de los 220 que tenemos en Chile a 50 Hz, vamos a tener 50 vueltas en positivo y negativo. Decimos que tenemos solo 2 Hz en un segundo, 1, 2. ¿Ya? En la vuelta completa lo que hace un Hz. Esa sería una señal periódica, porque en el tiempo siempre van a haber, en este segundo hay 50 vueltas, en el otro segundo 50 vueltas más. Y una aperiódica sería un pulso. El sistema está callado, de repente emite un bip, ahí hay un pulso. Eso no es una señal periódica porque no se repite en el tiempo. Lo mismo pasaría con esta otra que similar a lo de los terremotos. Las máquinas lo que hacen es colocar máquinas en la Tierra y esa frecuencia es convertida y la muestran en tu gráfico. Pero no es periódica. Ahí sale una explicación de qué es frecuencia, el periodo, el valor instantáneo y el valor medio. La frecuencia es lo que le explicamos ahí, el periodo es el tiempo en el que se repite esta frecuencia y el valor instantáneo va a ser el... Si nosotros decimos que queremos ver el tiempo acá, ¿cuál es el valor instantáneo? Si esto fuera de 220, todavía no llegamos a los 220, probablemente sea de 210. Si queremos medir el voltaje acá, ¿de cuánto sería? Probablemente sería de 50 volts. Eso sería medir el valor instantáneo en el momento determinado de la frecuencia. Circuito electrónico en fase. Se representa cada dispositivo del circuito mediante un símbolo estandarizado y se dibuja todas las interconexiones existentes a ella, como el circuito que dibujamos hace un momento. La batería creará una diferencia de potencial necesaria para que se genere una corriente eléctrica, como lo explicamos al principio. Por utilidad práctica, normalmente el punto de tierra, también llamado GND o masa, se asocia al polo negativo de la pila. Es un punto del circuito que elegimos arbitrariamente como referencia para medir la referencia del potente, la diferencia de potencial existente entre este y cualquier otra parte del circuito. O sea, si yo en un circuito digo, acá yo tengo 5 volts, no necesito dibujar la batería. Digo, solamente tengo acá 5 volts. Pues tengo otra resistencia y digo, la envío a masa. Significa que la devolví a negativo. Me sirve para ahorrarme parte en el circuito. ¿Se entiende? ¿Sí? También podría, por ejemplo, poner otra resistencia y también arrojar la masa. Obviamente, todas estas masas son la misma, no son diferentes, van todas interconectadas entre ellas. Acá tenemos un circuito serie, paralelo y mixto. A ver, no sé si lo van a poder ver bien. Sin estas dos resistencias, este es un circuito serie, porque hay una resistencia primero, una resistencia después, y en teoría cerramos el circuito. Ahora, si tapamos las dos resistencias de allá, que no alcanzo, y vemos estas dos resistencias, tenemos un circuito en paralelo. ¿Ya? Y si hacemos el circuito completo, se le llama un circuito mixto. Lo que se puede hacer con estas resistencias, por ejemplo,
yo puedo sumar la de allá más la de acá y me va a dar un valor. Si yo tengo una resistencia de 1 ohm más una de 2, ¿cuánto tendría al sumarlas? 3 ohm. Entonces esto es útil cuando tenemos varias resistencias, pero justo no tenemos la del valor específico. ¿Qué podemos hacer? Empezar a agarrar varias, unirlas y tenemos una resistencia mayor. Ahora, ¿qué pasa cuando se hace el cálculo de las en paralelo? No es el mismo que el de las series, es una fórmula. Si no me equivoco. Para sumar resistencia en paralelo, normalmente es R1 más R2 más Rn por R1 más R2 por Rn. Es diferente la fórmula. ¿Sí? ¿Alguien la conoce? ¿No la habían visto nunca? Normalmente esta fórmula lo único que va a hacer nos va a hacer sumar la resistencia. Si tenemos una de 1 y una de 1, la resistencia total de esto siempre va a ser menor que la mayor de la que tengamos. Significa que vamos a tener, por ejemplo, 0,5 ohm. ¿Se entiende? O sea, nunca vamos, en paralelo nunca vamos a sumar el total, siempre va a ser de menor valor. También es útil cuando tenemos varias resistencias y queremos una de menor valor. Podemos colocar varias en paralelo hasta obtener la que necesitamos. Resistencias por punto. Estas resistencias se ocupan harto en los circuitos. Es un poco complicado de entender cómo funciona, pero se ocupan bastante. En Arduino viene con una pull-up en su interior, ¿ya? Y se ocupan para emular los ceros y unos. Por ejemplo, acá tenemos un circuito estándar, donde se inyecta una señal de 5 volts, que puede ser la de Arduino, luego hay una resistencia de 100 ohm, y luego viene nuestro circuito. Pero por ejemplo, yo acciono el interruptor. ¿Qué va a pasar con mi circuito? Se va a encender. Apago el interruptor. ¿Qué va a pasar con mi circuito? Se va a apagar. Pero hay un problema. Cuando tenemos demasiado componente eléctrico al lado de acá, podría generar una inducción. ¿Saben lo que es la inducción? ¿No? La inducción es cuando yo tengo cierta cantidad de voltaje y ese voltaje, por así decirlo, se escapa del conductor. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, cuando ustedes se pasean cerca de las torres eléctricas, ¿han escuchado el zumbido? Esas manejan tanto voltaje que generan una inductancia que se le llama la FEM. La inductancia es algo que se va alrededor del cable. Entonces, cuando hay otra línea más, ahí es cuando se genera ese zumbido, porque hay un choque de la inductancia. ¿Se entiende? ¿El campo magnético? Sí, el campo magnético. Va a pasar lo mismo en el circuito. Si nosotros tenemos otro circuito acá que genera inductancia, ¿qué puede pasar en nuestra inyección? Probablemente no esté conectado al circuito, pero por algún motivo alguna parte está generando inductancia, y aquí yo podría tener un voltaje X. Mi circuito no va a tener idea si está prendido o está apagado. ¿Ya? ¿Queda claro más o menos? Ahora pasamos a la resistencia pull-down. Lo que hablábamos recién era un circuito normal. ¿Qué es lo que se hace acá? Tenemos nuestro circuito. Esta es la resistencia que se habla de pull-down, o sea que envía señales hacia abajo. Acciono mi circuito, ¿cierto? Se inyectan los 5 volts. ¿Qué va a pasar acá? ¿Para dónde se va a ir la corriente? Siempre se va a ir para la resistencia menor. ¿Ya? Siempre esta es una resistencia más alta. ¿Para qué? Para que la resistencia no baje. Se inyecta la resistencia, va a tratar de entrar, entró, no hay problema. Levanto el circuito, ahora viene mi interferencia, pero ¿qué va a pasar acá? Va a aterrizarla. Significa que mi ruido, por así decirlo, de la frecuencia no va a pasar por este circuito. ¿Se entiende la utilidad de esa resistencia? ¿Sí? Después viene la resistencia pull-up. Esta resistencia es, tenemos circuito, está alimentando nuestro circuito con la señal de 5 volts, que ahora queremos apagar. Accionamos. ¿Qué pasa ahora? Se va directo a tierra. O sea, el circuito se apaga. Estas resistencias se ocupan para eso especialmente, para evitar ruido en los circuitos. O sea,
Si tú me estás inyectando 5 volt, que sean 5 volt y no 10 o 6 o 4. ¿Ya? Una pregunta. Cuando aplicas esto de la resistencia pull-up y pull-down, igual no cambias el voltaje en estos nodos donde se unen las resistencias. ¿Ya? O sea, ¿cambia el voltaje o se mantiene? No, no se mantiene. Tienen que calcular la caída de tensión de este total. ¿Con quién? Con la ley de Ohm. Este no sería un circuito en serie, se sumarían las dos y nos daría una resistencia de 110 kilo. Este es de 1000 ohm porque será una K y este es de 100. Sería 1100 ohm y habría que sacarlo con ley de Ohm. Claro, ¿Ya? entonces en ese caso el circuito en realidad estaría recibiendo un poco menos de los 5 voltios. Sí. Por eso esta resistencia se calcula, no se ponen a tontas y a locas, hay que calcularlas previamente. ¿Ya? Pero normalmente, no sé, si tú ves un circuito en internet, sale la forma de hacerlo y todo esto. Ya, fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación son lo que dan alimentación a nuestro circuito, o sea, le dan voltaje. Una fuente de alimentación, como les expliqué al principio, ¿se ven estos dibujos? Por lo menos esto de arriba. ¿Sí? Ya. Esto es un circuito electrónico y una fuente de alimentación, donde entra una señal alterna de nuestro enchufe, que sería de 220 ohms, sería esto, pasa el transformador. ¿Sabemos lo que es un transformador? El que convierte la corriente eléctrica de 220 a 12 volts. Lo pasamos a 220. Luego lo que hacemos es, aquí sale más pequeña, en esta parte hacemos que todo pase hacia arriba. ¿Para qué? Para que sea un tipo de señal continua con estos componentes que se llaman diodos rectificadores. Siempre el circuito va de esta manera con los diodos, y desde acá se saca el negativo y desde acá el positivo. ¿Ya? Esto todavía no nos sirve para utilizar nuestro circuito de corriente continua. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con un condensador, que es un tipo de pila, por así decirlo, lo que hace es, a nuestro circuito, ¿saben lo que es un condensador? ¿Lo han escuchado antes? ¿Sí? Hacerlo más rápido. Tenemos nuestro circuito y el condensador lo que va a hacer es aportar un poco más de... Lo que hace es aportar un poco más de corriente a lo que nosotros tenemos. Tenemos esto. Yo voy a decir, justo cuando esté bajando, el condensador debe aportarme corriente, voltaje, por ejemplo. ¿Qué hago? Subo. Voy bajando, que me aporte corriente. ¿Y qué pasaría? Voy obteniendo una señal más lisa. Y por último, lo colocamos un circuito integrado con lo que se llama un estabilizador o regulador de voltaje. ¿Para qué? Para que mantenga el voltaje lineal. ¿Ya? Y finalmente tenemos nuestro positivo y nuestro negativo para poder trabajar con nuestro equipo. A ver, aquí tenemos la suma de las baterías. Por ejemplo, si tenemos baterías de 12 volts, podríamos sumarla para tener 24 o lo que queramos si las vamos sumando. Tenemos conexiones en paralelo para aumentar el amperaje y no el voltaje, y conexiones de los dos tipos, serie paralelo para aumentar tanto el voltaje como el amperaje. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Dejamos hasta acá y le muestro la otra parte del circuito. ¿Sí? Ya. Por tiempo no alcanzamos a mostrar todo lo que había, así que vamos a despejarnos hasta esta parte. Esta PPT se las podemos enviar para que la puedan revisar, ¿ya? A ver, una de las preguntas que me habían hecho era qué era el PWM del Arduino. ¿Sí? ¿Saben lo que es? ¿No lo han visto tampoco en el Arduino en el equipo? En alguna parte dice PWM. O sea, son unos cuantos pines que tienen esa posibilidad. Sí, pero son conectores de energía especiales. Se configuran de una manera especial en el Arduino. Eso es para motores, ¿no? Sí. Para variar la velocidad. Sí. Y para variar voltaje, incluso con cuantas cosas más, incluso para enviar señales entre líneas. Sí. Nosotros tenemos 5 volts y tenemos nuestro pulso cuadrado. Nosotros hacemos el cálculo que
complejo, podremos decir que aquí no están saliendo 5 volts porque hay corte y apertura, entonces en vez de salirme los 5 volts, me van a salir 4 volts. Entonces, ¿qué pasa si yo achico esto? Los pulsos siguen llegando a 5 volts, pero subiendo la salida ya no tengo los 4 volts, ahora tengo 2 volts. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Son por pulso. Cada pulso que yo doy, contra más delgado sea el pulso que yo voy dando, menor voltaje voy a tener. Entonces eso hace la variación de la velocidad de los motores. ¿Ya? Es lo que tenía acá. Aquí tenemos nuestro Arduino de un lado. Tenemos la alimentación de nuestro Arduino de 5 volts y a tierra. Y a una de las patitas tenemos este símbolo. Lo han visto, ¿cierto? Que está acompañado del PWM. A la salida de él vamos a tener una señal de ese tipo. ¿Por qué? Porque nuestro sketch dice: setea el pin como escritura analógica. O sea, con ese tipo de pulsos. Vamos a tener una espera de un delay de 5 milisegundos, 25 milisegundos, y le decimos en un for, saben todos programación acá, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Le decimos en un for que vaya aumentando o decreciendo el I. O sea, va a variar de 255, 5 volts a 0 volts. Después va a empezar a subir, donde se va a encontrar, por ejemplo, con 120. ¿Cuánto va a tener ahí? Alrededor de 3.5 volts. Y va a seguir subiendo y va a seguir bajando. Entonces eso lo que hace es variar el voltaje. ¿Ya? Una vez hecho el circuito, lo cargamos en nuestro Arduino. Y aquí podemos ver, se ve bien, ¿cierto? ¿Sí? Ahí se puede ver cómo va funcionando todo esto, aumentando el voltaje y decreciendo el voltaje. Si se fijan, esto no baja del 5. En cierta forma sí, pero es un problema del código, del programa. Se mantienen los 5 y se mantienen el 0. Pero la diferencia es que va aumentando el pulso. PWM significa ancho de pulso, modulación por ancho de pulso. O sea, si yo voy aumentando, voy a tener más voltaje. Obviamente hasta el límite que son los 5. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto que todavía no. Tenemos 5 volts en ese momento. Y después empieza a decrecer nuevamente. ¿Ya? Así que con eso estaríamos listos. No sé si tienen alguna duda. Eso lo tienes con la colita. Lo tienen con la colita, sí. Desde aquí le vamos a decir así para adelante. Se llama sí, esos mismos son. Y sirven para eso. El problema es que hay motores que no trabajan con 5 volts. Los motores trabajan con 12. Y ahí entra otro componente que no alcanzamos a ver, que es un transistor. El transistor se puede ocupar como un switch. Se ocupa con una fórmula. Le metemos una corriente base, que normalmente, voltaje base, que normalmente tiene una corriente pequeña, en conjunto de una corriente más alta, que por ejemplo podría ser 12 volts y nuestros 5 volts de Arduino. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En este punto tendría que haber un aumento de nuestro voltaje o nuestra intensidad. ¿Ya? Y nosotros podríamos usar un motor de mayor tamaño, pero esto se calcula. Tiene un cálculo especial para poder calcular la resistencia que debe ir ahí y la resistencia que debe ir ahí. ¿Se entiende? Sí. En internet está todo el cálculo y si lo necesitan se lo podemos mandar en la red. ¿Ya? Hasta ahí yo creo que llegamos. Lamentablemente el tiempo no alcanza para poner tanta información en la cabeza. Ya. No sé, ¿queda algo más? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Me pregunta la resistencia que va antes del pin es necesaria o puede quemar? La resistencia que va antes del pin. Yo le digo a foros que puede quemar, pero no. Ah, según sí, yo. ¿qué ¿no? pasa? Depende. No, la resistencia no quema, la resistencia se va a poner siempre al paso de la corriente. ¿Alcanzas en borrador? También es un cálculo.
supongamos que nosotros tenemos un LED. ¿Saben lo que son los LED, cierto? ¿Saben lo que es esto? También es un LED, ¿ya? Pero es con el estándar de dibujo, ¿ya? Este LED no funciona con voltajes muy grandes, funciona con voltajes de 2,8 aproximado, ¿ya? Y normalmente, si no me equivoco, el amperaje que consumen estos aparatitos son de 0,2, me parece, una cosa así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y le inyecto 5 volts al aparatito este? Se va a quemar. No necesariamente, porque alguno igual lo soporta, pero si empiezo a subirlo a 10, 20, 30, se va a quemar y no va a prender nunca más, ¿ya? Entonces, ¿por qué le ponemos una resistencia al aparatito? Para que esta resistencia consuma el voltaje que nos sobra. Si tenemos 12 volts, ¿cuánto debe consumir? Por lo menos tiene que consumir los 10 volts. O 9 volts. Que la resistencia nos consuma 9 volts, podríamos prender el LED sin problema y no se va a quemar. ¿Queda claro? ¿Sí? Ese cálculo, ¿saben dónde está? Voy a tratar de agregarlo en la PPT para que lo vean también. O sea, ¿alguna otra pregunta más? ¿No? Todo claro entonces. Ya, con eso terminamos. Se pueden, los invito a salir. O se pueden quedar. Muchachos, muchas gracias. Bueno, el aplauso ya se lo dieron a Edgardo. Los invitamos afuera. Hay pizzas. ¿Ya? Volvamos aquí a las 2 para que comencemos con la próxima charla. ¿Ya? No se vayan. Mejor lo pongo en la vuelta.